docente en la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia y asesor de Urban ENEAFID en lineamientos ambientales. Actualmente diseña y asesora el proyecto Territorio Semilla, Conectores de Vida. ¿Sí? ¿Es así? Conectores de Progreso, sí. Su ponencia tiene el título de Plataforma Regrarian, integrando agua, caminos funcionales y bosques productivos en Madre Tierra y permacultura. Adelante, doctor Felipe. Muy bien. Muy buenos días. Si yo les digo agua, ustedes gritan vida. ¡Agua! ¡Vida! Con duro. ¡Agua! ¡Vida! Si yo les digo tierra, ustedes gritan amor. ¡Tierra! Amor. ¡Agua! Vida. Muy bien. La historia que les voy a contar tiene que ver con la introducción. Justamente el profe Alejandro estaba planteando la importancia de... La importancia de una herramienta sólida para la planificación. Y de esto se trata esta presentación. Les vamos a compartir la metodología base que hemos utilizado aquí en el Agroparque Biosuroeste, incluso desde la concepción del plan maestro de las 600 hectáreas, pero también aquella metodología que hicimos al zoom de 2 de las microcuencas donde está inscrito el faro agroecológico, que suman 47 hectáreas. Tengo un reto muy especial y es lograr seducirles para conocer esta herramienta, pero quisiera empezar con una pregunta. Alcen la mano aquellas personas que ya están practicando actualmente ganadería regenerativa o una forma de agricultura regenerativa, para que hagamos un sondeo. Ya es un público abundante. Alcen la mano para que nos reconozcamos aquellas personas que están en el ejercicio de transición. Están haciendo el ejercicio de transición. Y bueno, por último, alcen las manos aquellas personas que están hoy hurgando, olfateando esa vaina que están conociendo por primera vez. Son relativamente pocos, pero están aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. La herramienta que les voy a compartir ha sido desarrollada por un colega, maestro y amigo que se llama Darren Doherty. Él es un australiano. Y la ha nombrado como plataforma Regrarians. Regrarians es como la unión de la palabra Regenerative Agrarian, el agricultor regenerativo. Muy bien. Muy bien. Ok, más cerquita. Al televisor. Okay. Eso es para adelante. Y ese es hacia atrás normal, pero cuando esté así, hacia adelante. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ok. Mi meta en este espacio que vamos a tener es responder a esta pregunta. ¿Cómo proveer un marco de planificación que sea robusto, flexible e integrado al mismo tiempo para la finca regenerativa, para la finca ganadera? El profe Alejandro ya estaba introduciendo la importancia de ciertas herramientas para la hora de la planificación. Muy bien. Ya la cogí. Muy bien. Normalmente las flechas hacia adelante las entiende uno como que avance, pero aquí funciona un poco al revés. Esta es la plataforma. Vamos a hacer una visita a cada una de las capas que se plantea en esta herramienta de diseño. Hay un orden que está basado en una priorización, no es casual, no es caprichoso. Y de eso se trata la forma en la que voy a presentarles esta herramienta. Empezamos por el clima.
geografía, el agua, vías y accesos, flora, fauna y funga. Antiguamente nombrábamos esta capa como forestal, pero cada vez estamos entendiendo que hay más complejidad en este ejercicio de diseño. Por ende, la interacción de los animales, la interacción de los hongos, del micelio en el bosque son fundamentales. La sexta capa sería las edificaciones, luego cómo subdividimos el territorio, la finca, el manejo del suelo y cómo estas capas ayudan a gestar los procesos económicos y la gestación, o la gestión más bien, de la energía. Muy bien. Esta metodología emergió hace ya bastante. P.A. Yeomans, australiano, ingeniero de minas, observando la dificultad de su paisaje australiano, planteó un método para manejar, para relacionarse de una forma más potente con el agua. Y recuerden, el agua es agua. Muy bien, fundamental, el agua es eje rector del diseño del paisaje. Planteó varios textos donde desde la década de los 50 hasta la década de los 70 mostró cómo este desarrollo forestal, la observación intensiva del paisaje, permite planificar el territorio para regenerar los recursos, regenerar los bienes comunes. Muy bien, esta escala de permanencia, primero planteada por Yeomans, tenía 8 elementos: clima, geografía, agua, caminos, árboles, edificaciones, subdivisiones y el suelo. Lo que plantea allí es una permanencia relativa del paisaje de cada una de estas capas. ¿Cómo se puede entender esto de una mejor manera? Lo que tenemos aquí es un gráfico que devela la necesidad, por ejemplo, del clima, de una menor facilidad de cambio. Nosotros no podemos gobernar ni prender el switch de la lluvia, la temperatura, la radiación solar en el territorio. Esa es mucho más difícil de cambiar, pero requiere también mucho más tiempo para cambiarlo. A diferencia, por ejemplo, de la capa de suelos. La capa de suelos es increíblemente, a pesar de que pareciera que no, muy fácil de regenerar y de cambiar, y requiere mucho menos tiempo. Entonces, el orden de priorización de análisis del paisaje, pero también de planificación y de implementación, está muy conectado con la facilidad de cambio y el tiempo que se requiere para cambiarlo. Por lo tanto, en clima, por ejemplo, no solamente hablamos de los factores atmosféricos, también hablamos del clima humano, lo que habita en nuestro cerebro. Y es a veces uno de los factores más difíciles de cambiar. Lleva mucho tiempo a veces ser unos adoptadores tempranos de tecnologías. Muy bien. La plataforma Regrarians ha sido como una base muy sólida. Yo empecé mi camino por la permacultura como una herramienta de diseño de ambientes humanos regenerativos y sostenibles, pero se quedaba corta a la hora de un ejercicio productivo y técnicamente riguroso. La plataforma Regrarians, que ha sido desarrollada luego por Darren Doherty y el colectivo de Regrarians, nos ha mostrado como una base sólida para integrar diferentes metodologías de trabajo. El método Keyline, la línea clave, manejo holístico, que principalmente se ha conocido por el manejo holístico del ganado, pero se ha trasladado a la gestión de varios proyectos relacionados con la naturaleza. La permacultura, los pueblos en transición, el método SERI, de gestión de los residuos orgánicos, manejo de humedales, de la cuna a la cuna, el método ProSilva de gestación de procesos de restauración ecológica y la integración de los hongos en la recuperación de los suelos, de forma más contundente lo que ahora se conoce como carbon farming, el cultivo del carbono en el suelo. Pero también cuando esta herramienta llega al trópico, a América del Sur, se nutre con la agroecología como ciencia que fundamenta muchos de los procesos en el territorio. La agricultura sintrópica, que emergió en Brasil hace cerca de 40, 45 años y que nos está mostrando tal vez para mí el método más contundente a la hora de regenerar sistemas que involucran árboles y comida. La soberanía alimentaria como apuesta cultural, política y económica, la metodología de campesino a campesino, de ganadero a ganadero, la forma en la que muchos de nosotros hemos aprendido estas prácticas.
el derecho a la ciudad, que es la forma en la que los sectores urbanos se han vinculado de alguna forma a los procesos regenerativos, y la filosofía del buen vivir, nacida en el seno de las comunidades indígenas del sur de América. Muy bien, tenemos aquí entonces la plataforma y la priorización de capas. Y vamos a visitar cada una de estas capas. Entonces, a partir de ahora, van a apreciar una especie de recorrido un poco vertiginoso. Va a ser un rock and roll de imágenes, pero mi intención es poderles mostrar la profundidad y tal vez lo amplio que tiene el desarrollo de cada capa. Lo interesante es cómo cada capa planificada y priorizada puede nutrir las dinámicas de planificación que ustedes tienen en sus fincas. Muy bien, empezamos con la capa de clima. Esto implica los diversos climas del sistema, tanto la biosfera como lo que pasa en la dinámica del equipo, de la familia, del territorio, son como las reglas del juego. Muy bien. Una de esas formas de trabajar el clima humano es una herramienta muy poderosa que algunos de ustedes habrán asumido en el proceso de ganadería, pero que también ayuda mucho en la administración del proceso y en tomar decisiones. Esta herramienta se llama Holistic Management, manejo holístico. Y esta herramienta, su fin último es crear un marco para tomar decisiones. Estos son los textos que han orientado, surgió en Sudáfrica con Alan Savory, y ha sido fundamental para muchos de los proyectos regenerativos, sea de ganadería o sea agrícola, pecuario, en diferentes ámbitos. El marco es muy interesante a la hora de construir y es tal vez la herramienta inicial por la cual comenzamos cuando estamos construyendo esta base para tomar decisiones. Atravesamos diferentes elementos en donde las metas fundamentales del ganadero, de la familia, atraviesan también las realidades ecosistémicas del territorio. Muy bien, además del clima humano, pues abordamos el clima atmosférico. Y obviamente las variables que incluso el profe Alejandro mencionaba, a la radiación solar, la temperatura, la evapotranspiración, la precipitación, la humedad, si hay presencia de heladas, y la dirección de los vientos y las fuerzas de los vientos, y ya vimos ahora cómo pueden incidir en la dinámica de la humedad y el crecimiento de las pasturas en el sistema. Muy bien. La precipitación es fundamental y en ocasiones es un elemento que desconocemos o no tenemos la suficiente comprensión. En el Agroparque Biosuroeste, por ejemplo, analizamos los últimos 20 años de precipitación en el territorio, encontrando que en promedio más o menos tenemos cerca de 2.200, 2.300 milímetros al año. Huaquenga mencionaba allá en su territorio en México, ella tenía 1.000 milímetros al año y decía que para ella era un chingo de agua, era mucha agua para ella. Y es porque en México es muy normal que tengamos regiones con bajas precipitaciones. He conocido lugares en México con 300 milímetros, 200 milímetros al año, eso es muy poca agua. Y sin embargo es interesante lo que ella logró hacer con 1.000 milímetros. Acá tenemos más del doble, pero la dinámica climática es importante detallarla. Con estos datos de temperatura y precipitación, por ejemplo, podemos entender mejor aquello que nos ayudó a reconocer el ecólogo norteamericano llamado Holdridge. Y esa forma en la que definimos cuál es la zona de vida en la que está incrustada la finca ganadera. Por ejemplo, mucho tiempo acá, incluso durante nuestro desarrollo del Plan Maestro del Agroparque, se hablaba de que este territorio era el bosque secotropical. Pero cuando yo llegué aquí a conocerlo hace algunos años, esto no se me parecía al bosque secotropical. Yo trabajé 5 o 7 años en los Montes de María y el paisaje allá era muy diferente. ¿Qué pasa entonces? De hecho, se trajeron al inicio unas especies que se sembraron y muchas de ellas perecieron, tal vez por una mala selección de acuerdo a la zona de vida. Si cruzamos la precipitación, la relación de la evapotranspiración potencial, que es una relación entre la evapotranspiración y la precipitación, y lo cruzamos con la altura sobre el nivel del mar, claramente vemos que estamos en el bosque húmedo tropical. Y eso nos ayuda a determinar cuáles son las especies, cuál es la dinámica que debemos enfrentar a lo largo del año, incluso en aquellas épocas que se experimentan sequías.
Muy bien. Llegamos a la capa 2 de geografía. Es como el tablero de juego. Entender la geografía en la plataforma regenerativa es fundamental. Entonces, sí, la tecnología es bienvenida. La utilizamos para generar aerofotografías, fotogrametrías, modelos de elevación del territorio, y de allí se deducen mapas más detallados como curvas a nivel y identificar los elementos del paisaje. Hay que aprovechar la tecnología, cada vez es más asequible. Y normalmente cuando desarrollamos esta capa, pues analizamos diferentes informaciones. Las imágenes aéreas, mapas topográficos, información del catastro, uso del suelo, cuerpos de agua, la topografía detallada, los mapas de suelo y también los datos que a veces dibujamos nosotros en los mapas de forma manual. Muy bien. Para trabajar esta es muy importante hacer un viaje por las formas del paisaje. Entonces tenemos acá la cresta principal. Yo sé que el bombillito se ve muy poco, pero estoy señalando arriba. Cresta principal y esta que parece la barriga la llamamos la ladera primaria. En nuestros territorios también le llamamos el filo de la ladera. Y entre ladera y ladera encontramos una vertiente. Es interesante ver entonces cómo se comporta el agua cuando tenemos diferentes intensidades de precipitación. Entonces aquí a nuestra izquierda tenemos la forma en la que el agua se distribuiría desde la ladera, desde el filo de la ladera hacia la vertiente de forma más uniforme, cuando la precipitación es suave. Sin embargo, cuando la precipitación es más fuerte, ella se concentra y el agua, ustedes han visto cómo en los potreros va labrando caminos. Va arando y va arrastrando sedimentos. Muchas veces perdemos el mejor suelo de la finca por esta dinámica y lo encontramos en las partes más bajas de la finca. El ejercicio de Keyline está ya muy referenciado en varios textos. Cito, por ejemplo, el primero de Water for Every Farm de Yeomans. Y hay otros desarrollos que están mostrando cómo aplicar estos principios de la hidrología y la lectura del paisaje de forma práctica. En el manual de agua de Regrarian se encuentran muchas de las técnicas asociadas a esta capa de agua. Pero voy a ilustrar eso, qué es eso del Keyline. De forma simple, porque sé que muchas veces este ejercicio hay que llevarlo y trabajarlo en campo. Muy bien, tenemos nuevamente la cresta principal. De la cresta principal emergen laderas primarias. Y entre laderas primarias tenemos vertientes. Cuando caminamos por una vertiente, llegamos a un lugar en donde hay una inflexión en la pendiente, un punto donde se incrementa la pendiente. Ese punto normalmente lo llamamos como punto clave, key point, y allí se reúne por naturaleza el agua. Y eso es interesante. Vamos a ver de qué forma. Del punto clave emergería lo que conocemos como la línea clave, la cual nace en el punto clave, pero muere cuando comienza la ladera. Y eso es interesante porque existen diferentes interpretaciones de Keyline, pero esta es la más apegada al desarrollo de Yeomans y es muy importante tenerla presente. Entonces, estas son varias formas de ver ese mismo gráfico. Arriba, por ejemplo, tenemos un corte que nos ayuda a observar ese cambio en la inclinación. Un poco más abajo del punto de inflexión encontramos el punto clave donde se reúnen las aguas. Aquí se ve la misma sección. Y es con esta línea clave que logramos trazar, esas líneas punteadas que ven allí, son líneas paralelas a la línea clave principal que encontramos en el paisaje. Y esto permitiría generar patrones de siembra o de establecimiento de barreras forrajeras. O si vamos a implementar pasturas nuevas, cómo arar, si la topografía es susceptible de ello, con un subsolador en ese mismo patrón para beneficiar la forma en la que el agua viaja en el paisaje. El propósito de todo este ejercicio, que puede ser en toda una finca con varias microcuencas, es hacer que el agua viaje más lento, ralentizar el flujo del agua en el paisaje, porque el agua es la vida del proceso productivo, junto con el sol, la actividad fotosintética. Rápidamente pasaré cómo lo hacemos en cartografía antes de llevarlo a campo.
tomamos las líneas claves, una línea guía, la parte más baja de la ladera, y hacemos unos trazados para identificar unas líneas paralelas. Sé que esto se ve complejo, pero lo interesante aquí lo voy a resumir de esta manera. Observemos, las líneas empiezan a tomar un comportamiento, un patrón, y empiezan a bajar desde las laderas, desde las vertientes, perdón, hacia los filos, hacia las laderas. De igual forma, desde la vertiente hacia la ladera. Independientemente sea agricultura de ciclo corto, sistemas agroforestales o líneas forrajeras para procesos de ganadería y subdivisión de lotes, por ejemplo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. En el paisaje más amplio encontraríamos esa línea clave que gobierna a todas y es la guía que nos ayuda a plantear todo el desarrollo en el predio. Nuevamente se observa cómo desde las vertientes hacia las laderas buscamos esa caída natural del agua. Eso que provoca con el tiempo, que en las épocas fuertes de verano, diciembre, enero, marzo, julio, agosto, las laderas permanezcan con más contenido de humedad, manteniendo vivo el proceso del pasto. Así se ve el trazado en una área, por ejemplo, esto fue un área en la Universidad de Medellín para reforestación, para restauración ecológica. Así se ve el desarrollo de las franjas para sistemas agroforestales. O en áreas donde se combina madera con pastoreo, por ejemplo. De alguna forma genera un layout, una forma de pintar el paisaje, de volverlo fácil de recorrer y de trabajar, que al mismo tiempo funcione para el agua. Esto, por ejemplo, la implementación del arado Yeomans en nuevas pasturas, por ejemplo, favorece con el arado que no voltea el suelo, sino que lo profundiza y permite la entrada de semillas, de biopreparados para generar nuevas pasturas. Así funciona, por ejemplo, así funciona este ejercicio. Vamos a ver si se ve el video acá un poco. Perfecto. Entonces, el arado Yeomans no voltea el suelo, lo que genera es un subsolado con un subsolador con una especie de bota en el fondo que permite que cuando haya lluvia el agua circule de esa forma, llevando nuevamente el agua desde las vertientes hacia las laderas. Si el arado se pasa en años consecutivos, se puede llegar en muy poco tiempo, de 3 a 5 años, a tener suelos profundos de entre 30 a 40 centímetros de horizonte orgánico, que en muchos de nuestros territorios sería lo deseable. Este es el detalle del subsolador. Y miren acá en esta fotografía se aprecia luego del ejercicio como en las crestas. Este es un terreno que tiene relativamente poca pendiente, pero aún así en terrenos que aparentemente son planos, el agua reconoce, el agua se mueve de acuerdo al patrón. Muy bien. Y este es el crecimiento de las pasturas luego del proceso. Luego tendríamos la capa de agua. El agua, nuevamente, eje rector del diseño del paisaje. Estos son nuestros maestros, Percival Yeomans. Allí está Darren y Elisa Heenan, Darren Doherty. Mi maestro Eugenio Gras, con quien aprendí sobre permacultura y quien me introdujo en Keyline. Él lamentablemente falleció hace un par de años. Muy bien, y aquí vamos a ver una representación gráfica de todas las capas que he estado nombrando, cómo se vería esto en acción. Entonces empezamos por reconocer el territorio, el límite que define la finca. Empezamos por la capa inicial, clima. Tenemos el estudio de la precipitación durante todos los meses del año, las temperaturas máximas y mínimas y cómo varían a lo largo de los años y dentro del año.
fundamental para entender dinámicas del territorio, del ecosistema. Luego pasamos a la capa de geografía, donde la topografía es fundamental. Y aquí, en la capa geográfica, nos detenemos bastante para entender, por ejemplo, las líneas principales del paisaje. Tenemos, por ejemplo, las crestas principales, aquí se aprecian de mejor manera. De las crestas emergen las laderas primarias. Entre laderas primarias emergen las vertientes. Y estas pequeñas facetas de cuenca o microcuencas que están dentro de la microcuenca serían las unidades de manejo que facilitarían la planificación. Estudiamos los grados de inclinación en vertientes y en laderas y en las crestas que luego sirven para elementos de planificación. Muy bien, aquí van emergiendo aquellos puntos de inflexión que llamamos puntos claves, y de cada punto clave, líneas claves que luego ayudarán a planificar el paisaje. Muy bien. Los puntos claves pueden estar en muchos sectores de la finca. La idea es identificar y priorizar cuáles son los más importantes para la cosecha de agua y para la planificación de los procesos. Muy bien. Estudiamos entonces también la pendiente. Miren aquí como las crestas principales y laderas son las zonas de menor pendiente y más suaves, y hay otras zonas más pendientes y fuertes, tienen unos grados de inclinación más pronunciados. Esto luego sirve para el trazado adecuado de vías y senderos. Muy bien, cuando entendemos a cabalidad la geografía, luego podemos entender cómo se mueve el agua en el paisaje. Y esto nos puede determinar, por ejemplo, si la topografía es apropiado para ello, dónde ubicar, más abajo de los puntos claves, las paredes o pequeñas presas que pueden activar cosecha de agua, que de forma, aprovechando la gravedad, se pueden redistribuir en el paisaje, utilizando canales. Entonces, el área que tenemos arriba de los reservorios lo llamamos zona de captación. Hacia abajo de los reservorios es zona de retención de humedad. Y por donde salen los canales de irrigación, las zonas de irrigación se van demarcando. Podemos crear de esta forma un método de irrigación pasivo de muy bajo costo. Tenemos allí las zonas de reconstitución o protección de los reservorios. Luego vendría la capa 4, vías y accesos, basadas en las capas anteriores. Y luego la capa forestal, de fauna y de flora, donde subdividiríamos la finca para definir dónde está el silvopastoreo, dónde debería estar el bosque, cómo vincular la capa forestal a la dinámica. Luego las edificaciones y luego las subdivisiones. Luego vendría la capa de suelos, donde detallamos en cada lugar cómo se maneja el suelo. Patrones detallados de keyline, por ejemplo, en sistemas agroforestales, o de regeneración o mejoramiento de pasturas, siguiendo las líneas y las capas que se han desarrollado. Este video lo hace un compañero de Bulgaria, se llama Georgi Pavlov, que muestra en una de las primeras fincas desarrolladas con esta metodología, que sirve de base para entender el patrón. De hecho, esa finca en particular inicialmente fue dedicada a procesos de ganadería. Actualmente cambió su uso del suelo por parcelaciones para un proceso suburbano. Muy bien. Esta es la finca. Estos reservorios no son de menor cuantía, son de entre 7 a 12 millones de litros de capacidad. Esto puede lograrse en determinadas topografías. Por ejemplo, este es un reservorio en Brasil, una serie de 3 reservorios de cierta magnitud, cercanos a los 7, 8 millones de litros, que luego pueden proveer bebederos, y activar mejoramiento y la hidratación del paisaje en épocas fuertes de sequía. Hay principios sobre los que trabajamos. Por citar, por ejemplo, estos que Brad Lancaster, norteamericano, en la región de Tucson, Arizona, nos ha planteado, los tenemos siempre presentes a la hora de plantear las herramientas de planificación con el agua. Comenzar con una larga y concienzuda observación. Siempre iniciamos desde la parte más alta de la cuenca hacia abajo, esa es la lógica. Comienza pequeño y simple, las herramientas y metodologías pequeñas siempre son de más fácil mantenimiento. Siempre hay una ruta del sobreflujo y cómo se maneja ese sobreflujo de manera eficiente. Volver lento, distribuir e infiltrar el flujo del agua es fundamental. Crear una esponja viviente. El agua
en el suelo, el agua en las raíces. Haz más que solo cosechar agua. El agua aquí puede activar diferentes procesos. Vieron como Huaquenga, por ejemplo, vincula cerdos, pollos, vacas y también seguramente algo de agricultura en los procesos de la finca. Muy bien, y el último principio es fundamental, estar revisando constantemente el sistema, la retroalimentación. Un ejercicio así, de forma rápida, en la Universidad de Medellín transformamos un lugar, una antigua huerta que estaba envenenada con escombros, en una parte del campus de la universidad. Diseñamos el ejercicio para cosechar agua, en donde antes no había agua, no había una quebrada allí cerca, y pudimos desarrollar una serie de reservorios, terrazas hechas con maquinaria, pero también terrazas hechas con forma manual para mostrar las diferentes potenciales que se tienen según los recursos disponibles, y mostrar cómo si gestamos procesos con el agua podemos producir abundancia, vida. Esta es la primera cosecha de maíz, pero luego en las terrazas logramos ver un reverdecimiento y una producción tremenda de alimentos y de vida en el sistema. Esta es la vista aérea de la ecohuerta de la Universidad de Medellín. Abundantes alimentos. ¿Quién dijo que la agricultura orgánica produce pequeños productos ricos y densos en nutrientes? Trajo la vida, insectos, bueno, mucha diversidad para mostrar un ejercicio a pequeña escala que también funciona a otras escalas. Por ejemplo, estos son los paisajes de los Montes de María. Allí en la ganadería puesta de forma poco adecuada, miren lo que ha provocado en los suelos, un desgaste tremendo. Allí estábamos incluso con un PowerPoint en vivo y en directo mostrando cómo se puede construir una pared. El punto clave está allí y dónde estaría la tubería que podría salir. Con las familias campesinas diseñamos los predios que no eran pequeños, eran de 20, 30, 40 hectáreas para poder implementar esto a la escala familiar. Y bueno, desarrollar estructuras simples como una zanja de conducción y filtración que ayuda a revegetalizar las áreas que están desprovistas o que están pelonas, como decía Huaquenga también, me gustó mucho el término. Y estas zanjas funcionan de esta manera, van recogiendo el agua escorrentía y van lentamente entregándola en el paisaje hacia abajo. Si yo les digo agua, ustedes gritan vida. ¡Agua! ¡Agua! ¡Tierra! Muy bien, ahorita en el almuerzo entrarán en contacto con la tierra. Muy bien. Tenemos aquí este proceso de revegetalización usando estas estructuras y en esencia funciona así. Se hacen unos trazados utilizando curvas a nivel o desnivel según lo deseado y según el propósito. Y estas mismas líneas que podrían ser líneas divisorias de franjas productores de biomasa, forrajeras para el ganado, con el agua, van a mejorar la infiltración y la redistribución en el paisaje y va a favorecer el establecimiento de estas, ya sea árboles, franjas, y luego activar la dinámica de pastoreo entre las franjas. Entonces se puede mejorar de forma tremendamente eficaz la dinámica del agua en el paisaje, regenerar los suelos, generar alimento y más pasto para el ganado. Hay otras estructuras que pueden apoyar en lugares un poco más secos o con necesidades de agua, como los gaviones para la generación de estructuras de agua, y utilizar esta agua luego con otras tecnologías como el ariete, abastecer tanques en posiciones estratégicas, etc. En los Montes de María, por ejemplo, fabricamos tanques de ferrocemento para almacenamiento de agua en techos y otras estructuras, o agua proveniente de los reservorios, para poder abastecer dinámicas en el territorio. El ariete, una herramienta práctica, fundamental, una tecnología muy antigua que sigue siendo interesante tener en las fincas para mover el agua. Los reservorios pueden tener diferentes posiciones en el territorio, pueden estar en las crestas, pero más comunes son aquellos que están en las vertientes. O hay posibilidades de hacer también en las laderas. Los más comunes en Colombia son estos. En la costa los llaman jagüeyes, pero son los más ineficientes, requieren mucha energía para mover el agua, pero en lugares donde no hay posibilidad de hacerlo en las partes altas más convenientes, pues estos podrían
ser una solución. Sí importa la forma en la que se construyen. Hay toda una metodología, 26 pasos conozco yo y he utilizado en la dinámica de construcción de reservorios. Este, por ejemplo, fue un sistema de 3 reservorios que diseñamos en los Montes de María. Este suele ser el corte que hacemos. La pared se construye con el mismo suelo del lugar, previo estudio del suelo. Ideal es que sea un suelo arcilloso, de arcillas expansivas para que puedan generar su propia impermeabilización. No se requiere plásticos, y en lugares donde hay tasas de infiltración se utilizan otros materiales como la arcilla bentonita. Hay metodologías, o incluso la misma mierda de la vaca con dinámicas de pastoreo consecutivo se alcanza a impermeabilizar la superficie. Este fue un trabajo que hicimos con bulldozer, reservorio de cerca de 7 millones de litros de capacidad, la pared es de 4,5 metros de altura, y aquí estaría el rebose. Este fue el comportamiento del reservorio. Incluso al siguiente mes de haberlo elaborado, ya habíamos calculado el área de captación, que era cerca de 8 hectáreas, pues, incluso en el bosque secotropical, con 8 hectáreas se puede recoger bastante agua, y el proceso ya en los años siguientes, incluso allí, se logró detectar una babilla, cuando a kilómetros a la redonda no había lagos ni otras estructuras con agua. Increíble. Muy bien. Esta fotografía no es un reservorio aquí en Colombia, sí es un desarrollo en Australia, pero me gusta mostrarla por esto que ven acá. Los reservorios normalmente están conectados con canales de conducción y filtración. Vemos la diferencia del área hacia arriba y vemos la diferencia de cómo está la vegetación abajo. Esto quiere decir que los caminos y los senderos que funcionarían como canales de abastecimiento pueden tener un lento pero muy importante impacto en las laderas para el crecimiento de las pasturas. Muy bien, la misión es cosechar y regenerar los suelos, lograr suelos ricos en materia orgánica. Esta información, desarrollada por una científica también australiana, ella que tiene una organización que se llama Amazing Carbon, encontró que si nosotros logramos incrementar en un 1% el carbono orgánico disponible en un solo metro cuadrado, ese metro cuadrado podría retener en la época de verano hasta 14,5 litros, pero en una hectárea son 144,000 litros. Si nos vamos más lejos y logramos un incremento de 4%, recuerden ahora las cifras que mencionaba el profe Alejandro, cuando hablaba del conteo y el pesado de las raíces de las pasturas, si logramos hasta 14 kilos en contenido de orgánico, ese solo metro cuadrado puede recoger hasta 57 litros, más de 500,000 de litros de agua en el propio suelo. Esa para mí es la verdadera cosecha de agua. Muy bien, mencionamos entonces también las vías y los accesos. Estos son elementos fundamentales para desplazarse en el paisaje. Entonces, las líneas anteriores que nos ayudan a entender mejor el territorio también nos pueden servir para demarcar cuáles son los mejores recorridos posibles para tener los desplazamientos más eficientes en el paisaje. Donde están los puntos serían las mejores terrazas para posibles edificaciones o posibles ubicaciones de tanques de agua, y donde están las X serían los puntos de cruce de posibles reservorios. Utilizamos la pared de los reservorios también como posibilidad de conexión, como si fueran puentes. Es decir, cada estructura cumple múltiples funciones. Las vías deberían tener una cierta ingeniería y diseño especial para la conducción de las aguas, y efectivamente caminos en crestas deberían tener estas arquitecturas, estas geometrías, y la buena elaboración en los cortes de travesía, de transversales en el paisaje. Pero también, por ejemplo, como lo hicimos en el Parque Arqueológico de Confama Cerro Tusa, el desarrollo de senderos, en este caso para conocer el parque, en comunión con el sendero ancestral que hay en el territorio, como esta es una fotografía de aquí de Támesis, de cómo los indígenas ancestros desarrollaron estructuras para conducir el agua de forma interesante y eficiente para que estos caminos tengan poco mantenimiento. Podríamos utilizar esto mismo en los senderos
vías y accesos que tenemos en el territorio. Este fue un desarrollo, por ejemplo, para el Parque de Confama, donde los senderos tienen una cierta lógica de movimiento del agua para abastecer jardines de lluvia. Entonces, los senderos y las vías tienen menos mantenimiento y pueden activar la revegetalización cercana a los senderos. Muy bien, aquí está algo del detalle donde se fusiona la estructura hidráulica que podemos adaptar a los senderos con jardines de lluvia. Estas son las lógicas de las tipologías de senderos según si es en cresta o según si es de travesía, si hay corte en la ladera. Muy bien, llegamos a una capa fundamental. Al inicio les introducía y tal vez en esta presentación de la plataforma me quería concentrar en vías y acceso, la gestión del agua y la capa de la flora, la fauna y la funga. Y vamos a ver diferentes ejemplos de cómo esto se puede plantear. Como vieron al principio, mencioné la permacultura. Entonces, esta plataforma recoge diferentes saberes. En este caso, por ejemplo, de la permacultura, aplicamos el método de creación de zonas según el grado de interacción que hay en el paisaje. En cada zona cumple unas funciones, tiene unas estructuras ideales, tipos de cultivo, técnicas de cultivo, las fuentes de agua y los animales que serían deseables tener en cada zonificación. Entonces hay un degradé de interacción. La zona 1, mayor interacción, hasta la zona 5, donde estaría el bosque de conservación. Y si no tenemos bosque de conservación, la gestación de la regeneración del bosque. Esto se podría ver así en un diseño de finca, por ejemplo, en donde cerca de la casa estaría la zona 1 y la zona 2, alrededor una zona importante para el silvopastoreo, la zona 3, la zona 4 para la generación de biomasa, fuente de energía, y la zona 5, la zona de protección y restauración de los cauces de la finca, que en este caso estaban inexistentes. Este es un ejemplo de restauración ecológica hecho también en la Universidad de Medellín. Les voy a mostrar cómo en octubre de 2019 pasamos de tener árboles casi a la altura de mi rodilla, de 50 centímetros. Este fue el siguiente año. Estas son las mismas especies, el mismo lugar. Y esto es al siguiente año, 2 años más tarde. Esto es un ejercicio de restauración en donde no involucramos abonos, ni orgánicos siquiera, ni otros insumos. Esto fue sembrado por personas sin experiencia en siembra, líderes de procesos ambientales de los barrios de las comunas de Manrique y Caicedo, que llevamos a la universidad, para mostrar que es con la selección adecuada de especies y llevar las especies que necesita la zona de vida es importante. Y la forma como combinamos las especies hace posible la regeneración del bosque. Este es nuestro maestro de agricultura sintrópica, Ernst Getsch, que rápidamente les muestro la transformación de un área muy degradada, potreros, en un bosque. Claro, de allá para acá fueron cerca de 35 años. Pero lo que ven ahí no es un bosque nativo, es un sistema agroforestal con foco en cacao. Debajo de ese bosque hay cacao. Y este es cómo se ven sistemas con menos edad, de 1, 2, 3 años. Aquí tenemos ejemplo de uno de 1 año y medio, 2 años, por ejemplo. Y cómo los sistemas se pueden estar dedicados tanto a la producción de madera, comida, como pastoreo. De hecho, cada vez es más común que se fusionen sistemas silvopastoriles. El trabajo del ganado es fundamental. De hecho, aunque yo trabajo más con sistemas agroforestales, lo que es real es que hemos notado que la tasa de incremento de contenido orgánico en el suelo se vuelve más potente cuando hay ganadería. Muy bien, ahí vemos ejemplos de cómo se integran sistemas silvopastoriles a procesos de ganadería. Esto es lo que queremos emular, el bosque en el sistema y cómo emulamos los estratos del bosque, además de la sucesión natural. Muy bien, así se ve un área de transformación para sistemas agroforestales. Esta es una parcela apenas de 1000 metros cuadrados, en donde ya había una densidad de árboles que se dejaron para mantener cierta dinámica de sombra, un sistema dedicado para el cacao, pero miren con cuántas especies se vincularon desde el inicio, incluso hortalizas, para aprovechar los primeros ciclos de producción
y activar lo que se llama la entrega de hormonas de crecimiento, información de crecimiento al sistema. Así se ve el sistema cuando ha evolucionado unos años más tarde, de fácil manejo, de abundante producción. Eso sí, requiere una lógica de gestión diferente. Muy bien. Las abejas son importantes en el ejercicio. Aquí conocerán las dinámicas con las abejas meliponinas y meliponas que hay en el agroparque también, como una búsqueda para la soberanía alimentaria. Estos son productos de una finca en la que estuve compartiendo la dinámica de agricultura sintrópica en Brasil y cómo estos sistemas generan, además de la carne, la posibilidad de diversos alimentos densos en nutrientes. Muy bien, rápidamente mencionaré algunos elementos alrededor de estructuras, por ejemplo, que se pueden conectar con el desarrollo de la capa de la plataforma regenerativa, citando, por ejemplo, a esta gran mujer que desarrolló una tecnología muy interesante. Alcen la mano quien la conocen o han implementado algo sobre ella. Bueno, muchos de ustedes la conocen. Para quienes no la conozcan, es una mujer que, siendo autista, tuvo una gran visión y poder de observación de la naturaleza y el comportamiento animal, y desarrolló unas tecnologías y unos diseños más amables, venciendo el miedo en el animal, tal vez para el proceso del faenado, por lo menos tener uno lo dice un proceso más humano, pero en realidad un proceso más animal, entendiéndonos también parte de la naturaleza. Muy bien, Regrarians también invita a pensarse mucho el diseño de la infraestructura, tanto de las casas como de las instalaciones en el territorio. Ahí hay mucho detalle simplemente para compartir que la metodología es interesante en cada una de las capas. Y aquí conectar con el ejercicio del pastoreo y la rotación de los pollos y las gallinas. Ahorita Guaquenga nos hablaba del ejercicio y siempre me gusta mostrar a uno de los pioneros en esta arte, con su finca polifacética en Norteamérica, Joel Salatin, mostrando cómo es posible hacer la rotación con diferentes animales, las gallinas, los pollos, los pavos, conejos y el ganado. Muy bien, aquí vemos un ejercicio de rotación a una escala mayor, muy interesante para la recuperación de los pastos, incluso luego de un proceso y una temporalidad con el pasado del ganado. Esta es nuestra capa, esta es nuestra plataforma de diseño regenerativo. Las siguientes capas, voy a simplemente mostrar un rock and roll de imágenes para mostrar el potencial de desarrollo e implementación de cada una de estas capas siguientes: suelos, de las subdivisiones, economía y energía. Pero me quiero concentrar en suelos, pensando en que en el suelo es la capa, de fina capa delgada, como la piel de la madre tierra, en donde se acumula la vida. Y aquí es en el bosque donde recogemos microorganismos de montaña para poder activar procesos. Entonces voy a mostrar rápidamente lo que hacemos con esta tecnología, procurando no dejar el suelo desnudo. El enemigo público número uno de cualquier agricultor y ganadero es el suelo desnudo. A través de la vegetación, la microbiología, podemos llevar esa vida nuevamente al suelo. Gracias a estas criaturas fue posible la siembra que van a ver en las cercanías del agroparque, en los primeros módulos demostrativos de los procesos que hicimos en nuestra biofábrica y la dinámica de biopreparados que se hizo durante el proceso formativo acá en el agroparque. Muy bien, ya con esto quisiera mostrar detalles de una práctica que usamos aquí también. Esta es Terra Preta, es una tecnología ancestral en la Amazonía que traemos a nuestro territorio, la usamos desarrollando un carbón especial a través de un proceso de pirólisis controlada en zanjas o en estructuras simples, en donde podemos generar un carbón con una alta tasa en un espacio poroso tremendo que vinculamos al suelo cuando sembramos los árboles. Este carbón permanece por décadas en el suelo, reteniendo nutrientes, liberándolos lentamente al sistema y permitiendo el alojamiento de la microbiología. Muy bien, y este fue el plan maestro del Agroparque Biosuroeste, en donde pusimos a prueba esta metodología de diseño
y les vamos a invitar a conocer los espacios que tenemos acá, la implementación de esta herramienta de planificación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por recordarnos tantas prácticas ancestrales que nos pueden ayudar a potenciar la regeneración, entre ellas la biomímesis y otras que nos apoyan en esa relación con la naturaleza.